juntos, ahí donde tú estás en tu casa, queremos levantar el nombre del Señor. Así que yo te voy a pedir, si estás ahí, que te pongas de pie con tu familia y vamos a adorar al Señor juntos. Amén. Vamos ahí. Aleluya. Cantamos juntos. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Decimos, muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Decimos, somos libres. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me sanó. Haz tu perdón, más tu perdón, oh, a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Oh sí, Señor. Él nos rescató de tinieblas a su luz admirable. Vamos a decirlo juntos. De mi pecado me rescataste, tu gloria cadenas se rompe. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Amén. El amor del Señor para nosotros es inigualable, no se puede comparar con nada. Dios nos ha dado mucho más de lo que pedimos o entendemos.
y incluido en su amor está su fidelidad. Y hoy cantamos a Él. Grande es tu misericordia, con amor me sostienes, Señor. Muy temprano en la mañana hasta el anochecer, yo cantaré de la gracia de Dios. Toda mi vida he sido fiel. Toda mi vida
Número 6, versos 24 al 26 dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Queremos en esta hora declarar bendición sobre tu vida y que pese a las circunstancias que estemos viviendo, la bendición de Jehová cae sobre ti en esta hora. Confía en el Señor, Él siempre es bueno. Decimos que Dios te bendiga y haga resplandecer su rostro sobre ti, que ponga en ti su mirada y te dé su paz. Juntos cantamos que Dios te bendiga y haga resplandecer su rostro sobre ti, que ponga en ti su mirada y te dé su paz. Podemos cantar amén juntos. Amén, amén, amén. Oh, amén, amén, amén. Decimos una vez más. Amén, amén, amén. Hoy cantamos amén, amén, amén. Que Dios te bendiga y haga resplandecer su rostro sobre ti, que ponga en ti su mirada y te dé su paz. Decimos amén. Su gracia te inunde y a tus generaciones, a tus hijos y familia y los hijos de tus hijos, que tu gracia te inunde y a tus generaciones, a tus hijos y
juntos, amén, juntos. Así sea para nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestras generaciones. Señor, tú eres fiel, tu misericordia perdura para siempre. Y de esto estamos seguros. Damos gracias. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesús oramos y cantamos. Amén. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que tu fidelidad lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Lo sabes todo, porque todo lo sabes de mí. Cuando miras al corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras yo nada puedo ocultar.
Buenos días, familia. Un privilegio una vez más estar aquí para compartir la palabra con ustedes. Hoy seguimos nuestro estudio de la primera carta de Pedro, esta vez capítulo 2. Continuamos de donde veníamos la semana pasada y vamos a llegar hasta el versículo 10 esta mañana. Los invito a que vayan abriendo sus Biblias y alistándose para eso. Antes de eso, simplemente decirles, los extrañamos, pero es grato a la vez y bendecidos estamos nosotros aquí, que podemos compartir con ustedes por medio de la tecnología, por medio de las diversas plataformas, en la mañana, en las oraciones, durante este tiempo de nuestro ayuno de 21 días. Ha sido enriquecedor, ha sido de mucho confort y también de mucho crecimiento para muchos de ustedes, pero ciertamente para nosotros también. Les agradecemos todo su amor, todo su ánimo, todas sus oraciones, todo su apoyo. Bueno, continuamos entonces esta mañana y nuestra cita, como les decía, primera de Pedro, capítulo 2, versículos principalmente 3 al 10, pero vamos a retomar un poquito desde antes, aunque habíamos hablado de los versículos 1, 2 y 3 la semana pasada. Hoy los retomamos y recalcamos para darles el contexto, para entrarle el contexto y también sacarle provecho a eso hoy en día. Antes de eso, acompáñenme en una oración. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta mañana que tenemos para compartir. Gracias te damos por la tecnología que nos permite estar juntos en esta mañana también, y a través de la distancia en que nos encontramos muchos de nosotros como familia, Señor. Gracias porque los lazos que tú le das a tu familia se extienden sin barreras y sin límites. Gracias porque los abrazos virtuales aún cuentan. Gracias porque el amor tampoco tiene barrera y límite, Señor. Y así es el amor tuyo para con nosotros, Señor. Gracias. Esta mañana, Señor, te dedicamos este tiempo, quitamos cualquier distracción que haya en medio de nosotros, nos enfocamos en tu palabra y en lo que tú tienes para enseñarnos esta mañana, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, me guíe y haga que cada una de estas palabras que vienen directamente de ti sean propicias para cada uno de nosotros, hoy y en adelante. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces directamente a nuestra lectura de hoy y después vamos desglosando. Retomando, como les decía, desde el versículo 1, capítulo 2 en adelante. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas por Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que
creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra de los edificadores, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Qué palabra tan hermosa la que el Señor tiene para nosotros esta mañana. Como les decía, retomando de los primeros 3 versículos la semana pasada, rápidamente, recalcando unas palabras aquí. La primera puntual dice desechando. El desechar es de dejar algo a un lado, es de poner en alto algo que venía haciendo. Y el primer punto práctico para el día de hoy es el siguiente: todos tenemos algo que dejar. Todos tenemos algo que dejar. Sí, ejemplos muchos. Una relación, por ejemplo, que no es sana, ¿sí? Una relación dañina. Alguien en tu vida que te está haciendo daño, pero que de una u otra forma tú te mantienes en esta relación a pesar del maltrato que esta persona o personas, grupo puede ser, te están afligiendo de esta forma, te están causando este daño. Y nosotros nos mantenemos muchas veces allá, a veces porque deseamos tal vez, si es pertenecer a uno de estos grupos, tal vez la popularidad que nos trae el estar en parte de ese grupo, tener esa pertenencia a un grupo. Tal vez porque deseamos tal vez el conocimiento que esa persona, o admiramos el conocimiento que esa persona tiene. Nosotros nos mantenemos allí para absorber, para deleitarnos estamos al nivel de esa persona. Y a veces lo que nosotros tenemos que hacer es no seguir en esa relación de la forma que la llevamos manejando. Podemos tal vez continuar, pero de una forma distinta. Entonces tenemos que dejar esos deseos que nosotros teníamos para tener esa relación que nos está causando daño. Tenemos que dejar a veces también inclusive esa relación por completo, porque tal vez no es una persona que está edificándonos, sino que está haciendo de daño, ¿ya? Y nos está desviando, está haciendo que nuestros pensamientos sean entretenidos en estas cosas, en vez de en lo que deberíamos enfocarlos. Más adelante hablaremos de ello. Puede ser que tengamos que dejar un sueño a un lado, ¿ya? El hombre perfecto, ¿sí? Toda mujer desea casarse con el hombre perfecto. Y créanlo o no, ustedes mujeres, el hombre también quiere casarse con la mujer perfecta. Y cada uno de nosotros tenemos un prototipo, un estilo, unos gustos, y tenemos entonces marcado cómo debería ser este hombre perfecto, esta mujer perfecta. La realidad, el hombre perfecto y la mujer perfecta no existen. Por ende, más bien deberíamos estar con nuestros ojos abiertos, sí, pero no enfocados en buscar a este hombre perfecto, a esta mujer perfecta, sino haciendo amistades y permitiendo que el Señor nos muestre en el recorrido, en el ámbito en el que nosotros nos desempeñamos, quién es ese hombre que se maneja acorde a la voluntad de Dios, esa mujer que sigue al Señor y que
de una u otra forma podemos estar atraídos para entonces pedirle al Señor, ¿será que esta persona es? Pero nuestro sueño, de la forma como nosotros la dibujamos o lo dibujamos en nuestra mente, dejar eso, ¿sí? Debemos de dejar eso. O puede que sea un pasatiempo. Los pasatiempos son ricos, son gratos, son para eso, para pasar el tiempo. Son de diversión, son de alegría, son de relajarse. Pero a veces esos pasatiempos pasan a ser más allá de eso. Y no es de pasar un tiempo, sino de pasar mucho tiempo, muchos tiempos. Y nos vamos desviando en enfocarnos más en aquello que en enfocarnos en, de nuevo, lo que debemos de enfocarnos. Ahora más adelante lo hablamos. Pero eso nos pasa. Nos consume mucho tiempo o nos consume ese pasatiempo mucho dinero. Nuestra inversión en ese pasatiempo se convierte en algo importante. Es posible que algunos de nosotros tengamos que dejar algún pasatiempo a un lado. Y muchas otras cosas. Ustedes pueden buscar del Señor para que Él les diga cuál es tal vez aquello que ustedes deben de dejar a un lado. Pero la verdad es esta, que todos tenemos algo que dejar, ¿sí? Todos tenemos algo que dejar. Siguiendo con el versículo 4. El versículo 4 dice así, dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Mucha carne aquí. Primero, la segunda palabra es acercándoos. Bien, si yo me acerco a algo y lo voy a tomar, es porque lo quiero, ¿sí? Si yo tengo un libro en mi mano, pero resulta que allí más adelante tengo el celular, pues debo de dejar este libro y ponerlo a un lado para poder tomar lo que deseo, ¿sí? Primero tengo que dejar una cosa a un lado para tomar lo que deseo. Entonces, si bien dejamos aquellas cosas que no nos están edificando, tomamos ahora lo que sí nos edifica. Esto es lo que nos está mostrando la palabra aquí. Y no solo lo deseamos, sino que también lo aferramos. En este caso es algo que con mucho anhelo, con muchas ganas, y lo abrazo. Es esa experiencia. Entonces, los ejemplos que habíamos dicho antes, tal vez ese amigo, esa amiga que dejamos a un lado y resulta que vienen otras amistades o vienen otros sueños, pues tal vez esas cosas las podemos buscar también. No sé, no, definitivamente en este caso lo que estamos queriendo decir es que en estas cosas no necesariamente. Les voy a explicar por qué, ¿sí? Entonces, ese sueño, ese pasatiempo, esa persona, ese grupo de personas, tal vez pueden volver a ser lo que los anteriores eran. Lo importante es que primero sea lo primero, ¿ya? En Mateo 6:33, Dios nos habla de que nosotros primero debemos buscar el reino de Dios y todo el resto vendrá por añadidura. Si nosotros primero buscamos de Dios, todas esas otras cosas, esos pasatiempos, esos deseos, esos sueños, esos planes, esos proyectos, esas amistades, esos grupos, van a venir a nuestra vida. Él nos va a traer lo que nosotros necesitamos, sin duda alguna. Pero entonces en eso no es en lo que debemos tomar. No dejamos esto que no nos hacía bien para tomar otra cosa que puede otra vez llegar allá. Vamos a buscar más bien algo que definitivamente va a ser bueno, propicio, perfecto
para nuestras vidas. ¿Qué es? Bueno, el versículo mismo nos dice qué es lo que debemos de tomar, qué es lo que debemos de desear, qué es lo que debemos de, a qué es a lo que debemos acercarnos. A Él, la piedra viva, la piedra viva. Y esa palabra piedra, utilizando el mismo ejemplo o la misma palabra, porque el escritor del libro, sabemos, el apóstol Pedro, y se acuerdan de aquel pasaje en Mateo, más adelante vamos a ver Mateo 16, 18, para que tomen nota y ahorita vamos allá. Aquí es cuando Pedro hace su confesión de fe y Jesús utiliza unas palabras puntuales. Bueno, esta palabra piedra a la cual está hablando Jesús no significa piedra. No significa piedra. No significa piedra. Significa esa piedrita así pequeña. Significa algo así, más grande, grandote, una roca, algo sólido, algo fuerte. Y más adelante vamos a ver un poco más de esto también. Es como lo ven en pantalla ahora. No sé si algunos de ustedes han estado en este lugar, la piedra del Peñol. Esto es impresionante. Esa es la idea de esta piedra. Es una piedra imponente. Es un lugar seguro, es un lugar fuerte, es un lugar sólido. No se desmorona, no se derrumba, no se cae, no se mueve. Es un lugar alto, es un lugar que da una vista panorámica, que permite ver todo alrededor de nosotros. Nos da una nueva perspectiva. Y estamos viendo aquí en el versículo 4 que dice así. Dice, a Él, piedra viva. Él, Jesús, es esa piedra viva. Dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y quiero entonces traer a colación este pasaje en Mateo, capítulo 16, versículo 18. De nuevo, aquí es esta parte de la palabra en la cual Pedro está haciendo esta confesión de fe. Él le hace una pregunta a sus discípulos. La pregunta es, ¿y quién dice la gente que soy yo? Y ellos dicen, bueno, la gente dice que tú eres tal vez Juan el Bautista, que tú eres tal vez Elías, que tú eres tal vez Jeremías u otros profetas. Y les dice Jesús a ellos, les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro le responde, dice así Pedro, versículo 16, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, subrayen esa palabra, y sobre esta roca, subrayen esa palabra, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hemos subrayado dos palabras. La primera, Pedro. Esa palabra Pedro en el lenguaje original, que es el griego, es Petros, en el griego. Y la idea de Petros es precisamente una piedra, una piedrita, ¿sí? Como cualquiera de estas piedritas, una piedrita pequeña. Y la segunda palabra que hemos subrayado es esta que está más adelante, en la cual dice Jesús, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa palabra en el griego original es Petra. Entonces tenemos diferencia entre Petros, piedrita, y Petra. Esa palabra Petra, esa
peña es como esa piedra del peñol que ustedes acaban de ver. Es como este ladrillo grande que yo tengo en mis manos y que pesa una cantidad, entre otras. Esa es la diferencia. Y precisamente este ladrillo va en el piso. Esto no es de pared, esto va en el piso. Y esa es la idea también, porque esta piedra es una piedra que es el fundamento, ¿sí? Es el cimiento. Y esta es la confesión de Pedro. Y esto es lo que Jesús le dice: wow, Pedro, increíble. No es posible que tú como hombre hubieras tenido esta imagen, esta idea, esta verdad. Dios fue quien te lo reveló, fue mi Padre quien te lo reveló por obra del Espíritu Santo. Porque sí, efectivamente, tú lo has dicho. Entonces yo te digo que tú eres piedrita, y sobre ese fundamento que acabas de declarar, sobre esa verdad que acabas de declarar, edificaré mi iglesia. Eso es lo que nos está diciendo aquí. ¿Y quién nos lo está diciendo? El mismo Pedro. Y es increíble que sea Pedro el que diga esto, porque pues se dice de Pedro que es el primer papa y diferentes cosas así por el estilo, y que él es el representante, él fue el primer representante de Dios en la tierra después de Jesucristo y demás cosas. Pero no es así, porque la verdad es que él mismo está diciendo: yo nada que ver. Él, Pedro, está escribiendo esta carta y dice: yo no tengo nada que ver en eso. Sí, yo soy una piedrita y ustedes también son piedritas, y somos puestos sobre ese fundamento, y ese fundamento es la roca, y esa roca es viva, y ese es Jesucristo. Esta es la verdad que nos muestra la palabra aquí. Ahora, si bien entonces somos puestos como piedritas sobre ese cimiento para ser edificados, nos dice aquí más adelante en nuestra lectura de Primera de Pedro. Volvamos entonces a el versículo 5, y dice: vosotros también, como piedras vivas, ahora ustedes también como esas piedritas, ¿sí? Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. De nuevo, Él es el fundamento y Él nos empodera. Entonces, regresando al principio, este es el propósito con el cual nosotros, entonces, por el cual nosotros debemos aferrarnos, ¿sí? Necesitamos, si necesitamos soltar algo, yo debo de ver, bueno, si me voy a soltar de algo en lo que confío de una u otra forma, para bien o para mal, porque hemos confiado en algunas de estas cosas, en estas relaciones, en estos grupos, en estos sueños, en estos pasatiempos, en diferentes cosas, cada cual con lo suyo. Si hemos confiado de una u otra forma en estas cosas, porque hemos invertido tiempo, dinero, espacio, energía en estas cosas, y las debo de soltar, me estás diciendo a mí, entonces pues debe de haber algo que tiene que ser mejor, ¿sí? Porque si no, pues ¿por qué voy a soltar algo que pienso que es bueno? ¿Ya? Pues aquí estamos viendo que esto es Jesucristo, y porque Él nos va a edificar, Él va a hacer algo con nosotros. Y además de todo, más adelante vamos a ver lo más grande de todo esto, pero nos está haciendo un llamado, aquí. Lo primero es entonces a hacer una casa espiritual. Sí, el creyente, el cristiano, sabemos, al poner y depositar nuestra fe en Jesucristo, en su obra, en lo que Él hizo en la cruz, en lo que hizo saliendo, resucitando de la tumba, venciendo la muerte, venciendo el pecado, lo que Él hizo, clavando todos los pecados, nosotros ahora somos, la palabra dice, sellados con el Espíritu Santo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Dios vive en nosotros por medio del Espíritu Santo. ¿Ya? Y
cuando entonces nosotros queremos ser una casa espiritual, pues si es Dios el que vive ahí, Dios es santo, para que Dios esté en un lugar, nada impuro puede entrar allá. En el Antiguo Testamento así era con el santuario, nada impuro podía entrar allá. Había ceremonias de limpieza para despojarse, y después había ceremonias de sacrificio del mismo sacerdote, el sumo sacerdote, que entraba allí al santo de los santos, porque no podía haber nada inmundo, nada que pudiera nada con mancha que pudiera dañar la presencia de Dios santo. Ahora, nosotros siendo templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo morando en nosotros, ya siendo sellados con ese Espíritu Santo, debemos de ser santos, y la palabra nos lo dice: sed santos como Él es santo. Lo hemos visto ya. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y la semana pasada habíamos hablado de que tenemos que barrer nuestra casa. Sí, correcto. ¿Por qué? Porque no debe de haber impedimento para que el Espíritu Santo esté allí y seamos verdaderamente una casa espiritual. ¿Sí? Puertas abiertas significa también no solo aquí en mi casa, sino de aquí para afuera, yo debo de ser la misma persona. Pero también debo ser la misma persona de lo que muestro, tanto en casa como afuera, en cualquier otro lugar, como también lo que de verdad soy en mi corazón. Significa que yo tengo que abrirle las puertas de mi corazón completamente al Espíritu Santo para que Él mire y escarbe y me muestre a mí qué es lo que debo de hacer y qué es lo que no debo de hacer, de qué forma debo de tal vez rectificar en esta área, ajustar en esta otra. Tengo que darle libre movimiento en mi ser, completamente libre movimiento, para que lo pueda hacer. Segunda cosa que nos dice aquí en este versículo es sacerdocio real, y más adelante en el versículo 9 vamos a hablar un poquito más de esto, pero para dos cosas: ofrecer sacrificios espirituales, y más adelante de nuevo vamos a ver que es anunciar al mundo las virtudes del Salvador. Tenemos entonces dos cosas puntuales por las cuales somos o vamos a hacer ese sacerdocio real. ¿Y qué significa esto? Que nosotros como seres espirituales pues tenemos que dejar a un lado las cosas carnales, ¿sí? Todo lo que éramos antes, dejamos de ser esos seres carnales, y ahora cambiamos. ¿Y ahora qué pasa? Que entonces, siendo, dice aquí, casa espiritual, pues tenemos una nueva identidad, y esa nueva identidad trae también un nuevo propósito. Somos entonces ahora con nuevo propósito. Cambió completamente nuestro propósito en la vida. Antes era para deleitarnos en esas cosas, antes era para abundar en esas cosas, antes era para gozarnos en esas cosas en las que vivíamos antes de haber conocido a nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora tenemos un nuevo propósito. Ahora nos ocupamos de lo espiritual. El creyente debe entonces de ocuparse en eso. Si ya dejamos a un lado aquellas cosas, entonces ¿ahora qué? Tengo manos vacías para coger todas las herramientas que Dios quiere que yo coja para ponerme a su servicio. Ahora estoy a su servicio. El segundo punto para hoy es el siguiente: todos los cristianos tenemos un nuevo propósito. Todos los cristianos tenemos un nuevo propósito. Sí, antes yo pensaba que mi propósito era escalar escalar en lo profesional, ¿sí? Empezando de cierto nivel que entré en una compañía, y mi meta era llegar a ser el más alto jefe. Y de hecho fue siendo así. Empecé vendiendo en una temporada, y después terminé siendo el supervisor de un área, después el gerente asistente de otra área, después el gerente de otra área, y después hasta ser el gerente general, y así sucesivamente. Y quería seguir, tal vez hasta ser gerente regional y gerente nacional, y diferentes cosas así. Y tal vez esa era la identidad de algunos de ustedes. Tal vez otras cosas las cuales ustedes hacían o venían haciendo, o ese era el enfoque de sus vidas antes de llegar a Cristo. Pero al nosotros llegar a Cristo, teniendo una nueva identidad, también tenemos este nuevo propósito.
la pregunta aquí es la siguiente. ¿Tú sabes cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? Eso es una pregunta importante para hacernos. ¿Tú sabes cuál es el propósito? ¿Cuáles son los propósitos? Porque a veces Dios tiene más de un propósito para nuestra vida. Tiene un propósito grande y tiene unos propósitos más pequeños, ¿ya? Pero Él nos da nuevos propósitos. Él nos redirecciona en la vida para nuevas cosas. ¿Cuál es ese propósito? Si no sabes, pregúntale. Él te lo va a revelar. Ahora Dios me ha revelado a mí cuál es el propósito. Yo no me encontraría. Estoy aquí en los Estados Unidos, ustedes saben, y yo pienso, ¿será que regresaría otra vez si el Señor me permite? ¿Y yo qué haría aquí? ¿Será que otra vez entraría en esa estructura corporativa que empezaría otra vez, retomaría de donde estaba? No, la verdad no. Yo sé que ya Dios me dio un propósito. Ese propósito es servirle plenamente, tiempo completo. Entonces, ¿qué voy a estar buscando? Simplemente cuál es ese siguiente lugar, Señor, para yo servirte de esa forma. Todos nosotros debemos de hacer lo mismo. Vamos a ver aquí en el versículo 6. Es como una pausa que Pedro toma en esta sección y después vuelve y retoma este pensamiento. Y en el versículo 6 dice así, dice, por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo, la roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Otra pausa acá, y lo que nosotros vemos es, y hay otras citas de referencia aquí que para los que están tomando nota, ¿ya? La primera de ellas es Isaías capítulo 28 versículo 16, Isaías 28, 16. La segunda es el Salmo 118 versículo 22, y la última es Isaías capítulo 8 versículos 14 al 15. Es puntualmente esto que Pedro dice, lo está citando de Isaías 28, 16, y creo que es bueno que lo leamos en el texto de Isaías. Dice así, Isaías 28, 16, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Es decir, no andará desorientado, podrá vivir tranquilo. Esto recalca que la piedra angular es Cristo. La piedra angular es Cristo. Dice aquí en el versículo 7, para resaltar, dice que la hermosura, nos habla de la hermosura de Cristo. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Precioso. Sí, y eso es una verdad. No, la verdad es la siguiente. Cristo y su hermosura es apreciada solo por el creyente. Sí, los creyentes podemos apreciar eso. Porque nosotros hemos visto, hemos sentido el poder de Jesucristo en nosotros, los cambios que Él ha generado en nuestras vidas, a través de nuestras vidas. Por eso lo vemos como esa piedra preciosa, valiosa, valiosa. La contrapuesta ahí mismo en la segunda parte dice, pero para los que no creen, la piedra
que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, ¿sí? La cabeza del ángulo. Y más adelante nos dice en el versículo siguiente, piedra de tropiezo. Esa es la contrapuesta. Para el cristiano, Jesús es precioso, es hermoso, ¿cierto? Nos encanta aquella canción que habla de esa hermosura de Jesús, ¿cierto? El hermoso nombre de Jesús, lo majestuoso que es Él, lo grande que es Él, lo poderoso que es Él. Pero para el no creyente, para la persona que no ha depositado su fe, que no ha entendido que Jesús es verdaderamente el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el dueño de la creación, que estuvo desde antes y que va a estar por siempre, que vendrá y que va a reinar, es piedra de tropiezo. La desobediencia es lo que llama aquí. La desobediencia hace que nos tropecemos en la palabra. ¿Sí? La palabra es verdad, nos da unas verdades absolutas. Y cuando nosotros vamos en contra de esas verdades absolutas, nos tropezamos. Esa es lo que nos está diciendo acá. Eso es válido tanto para el creyente como para el no creyente. Hay una leyenda judía o un recuento, un cuento judío, el cual se basa en la construcción del templo, el templo de Salomón en Jerusalén. Y en ese tiempo, la forma como el templo fue construido es que todos los materiales, todos los ladrillos, todas las piedras que se utilizaron para la construcción eran talladas. Se me escapa el nombre de la palabra, del lugar en donde se hace eso, pero digamos que en una fábrica, ¿sí? Por utilizar un término moderno, y ahí en ese lugar se hace todo eso y ya se trae todo listo, preparado, y no es sino poner en su lugar para seguir edificando. Y el cuento dice que estaban allí todos los trabajadores haciendo el templo, construyendo el templo, y se encontraron una piedra que no encajaba, era rara, no tenía sentido, no era como las demás, era más grande, era más pesada y tenía otra forma. Y dijeron, pues esto no tiene nada que ver, se equivocaron, y cogieron y la llevaron a una orilla del monte y la botaron, la desecharon, la arrojaron, no la valoraron. Y terminaron la construcción y no faltaba, ya estaba todo listo, y lo único que hacía falta era la piedra angular, la piedra que va arriba, que terminaba la obra. Y entonces llamaron y dijeron, o mandaron mensaje en ese tiempo, y ¿dónde está la piedra angular? Y los obreros mandaron mensaje y dijeron, pues fue lo primero que nosotros enviamos. Y se acordaron, la piedra que desechamos. Y con mucho esfuerzo fueron, la recogieron y la pusieron para terminar la construcción del templo. No sé si es verdad o no es verdad, pero esto es lo que la leyenda judía dice. Y parece ser que pudiera explicar estas palabras que nosotros vemos que Pedro dice aquí en estos versículos. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Sí? Terminó siendo la cabeza del ángulo. Y terminó siendo piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. La piedra que desecharon llegó a ser la piedra angular, Cristo. Cristo, esto es un paralelo. Para nuestras vidas, Cristo al principio era eso. Cuando no lo conocíamos, lo desechábamos, ¿sí? O lo veíamos a la forma que nosotros queríamos verlo, de la forma como nos servía a nosotros ver a Jesús. Tal vez como esa allí colgada en
la puerta en la pared, tal vez como el collarcito, tal vez como simplemente al que iba y me arrodillaba y le hacía unos rezos porque tenía una necesidad puntual. Era de la forma como yo lo quería ver, porque era la forma como me servía a mí. A mí no me servía un Jesús que me viniera a decir a mí qué era lo que yo tenía que hacer y de qué forma era que yo tenía que manejar mi vida. Es mi vida, ¿sí? Pero Cristo termina siendo ahora para nosotros esa piedra angular y valiosa. Para el que no abraza ese pensamiento, es piedra de tropiezo, porque entonces la misma palabra lo condena, y lo condena a muerte. Y todo esto que nosotros hemos venido hablando nos revela entonces cómo dejamos de vivir como cristianos y cómo tenemos que vivir como cristianos. Ahora, cómo debe verse nuestra vida cristiana, ¿sí? Y de nuevo, esto es puertas adentro y puertas afuera. Debemos ser exactamente los mismos, vidas íntegras. Es a lo que nos llama tener el Señor, y en nuestro corazón también. Acuérdense, amar a Dios con todo, ¿sí? De toda forma, en todo momento, a toda hora, ¿ya? Si nosotros no hacemos estas cosas, entonces no estamos viviendo una vida cristiana normal, ¿sí? No estamos viviendo una vida cristiana normal cuando nos seguimos comportando como antes, cuando no abrazamos a Cristo, cuando no hacemos o buscamos de Él el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Versículo 9, y ya pronto cerrando, dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Increíble. Si venimos hablando del propósito que Dios nos da, aquí vemos cómo Él sigue sumando a ese propósito, a ese llamado que Él quiere, a esa identidad que Él nos está entregando a cada uno de nosotros. Antes, Alex, el mentiroso, Alex, el que malgastaba, Alex, el que tenía otras cosas por importancia que de una u otra forma se desaparecieron. Alex, y cada uno de nosotros con sus diferentes pecados y fallas. Ahora, imagínense, linaje escogido o elegido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. ¡Qué hermosura! Hay dos tipos de elegidos, ¿sí? Antes, el pueblo de Israel fue elegido, y ahora nosotros, la iglesia, somos elegidos por Dios. Entonces, el pueblo y la nación. Nosotros somos la nación. La iglesia es la nación de Cristo. Segundo, real sacerdocio. Antes, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, todos fueron llamados a ser sacerdotes de Dios, es decir, representantes de Dios. Debían de representar a Dios. Después, cuando entraron en problemas, en pecado, en malicia, entonces algunos fueron escogidos, una tribu puntual, y esa tribu era la que representaba a Dios. Llega entonces Jesucristo y solo hay uno. Antes muchos, después unos, ahora uno. Hay solo uno que representa a Dios, y es Jesucristo, Dios mismo, hecho carne. Él es el sacerdote, y ahora nosotros somos sacerdotes por Él, representantes de Él en la tierra, no de la misma forma que abogamos hacia el Padre, que era lo que hacían los sacerdotes, el sumo sacerdote, los sacerdotes, esa tribu, que era lo que hace, que es lo que hace Jesús para con nosotros. Dice la palabra que Él es nuestro abogado, ¿cierto?, ante el Padre.
pero nosotros lo representamos a Él. Somos esos que hablamos de Él, que lo mostramos a Él, que dejamos que el mundo vea lo que Él hace. Él se glorifica y la gente lo ve a través de nosotros. Sí, a través de su palabra también, pero a través de nosotros. La semana pasada hablábamos de que tal vez nosotros somos ese quinto evangelio, ¿cierto? Esa quinta carta, ese quinto testimonio. Después, nación santa. ¿Sí? Santos. Nación santa. Ahora, ni antes ni ahora hay santos. Ni Israel fue santo, ni la iglesia es santa. Para nada. No hay. Somos santos con relación a Él. Eso es importante recalcar. Somos santos con relación a Él. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra justicia. Cristo es nuestra justicia. Romanos capítulo 8, versículo 30. Quiero que lo leamos juntos. Romanos capítulo 8, versículo 30. Dice de esta forma: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, escuchen, a estos también justificó, y a los que justificó también glorificó. Sí, Cristo es nuestra justicia. Justificación, cuando Cristo toma nuestro pecado, es como si nosotros nunca hubiéramos pecado. Nunca. Y por eso Dios nos ve mediante su gracia futura como santos, porque eventualmente nos glorificará. Ahí seremos perfectos, ahí no tendremos nada corrupto en nosotros, no habrá naturaleza pecaminosa, tendremos cuerpos gloriosos, decíamos la semana pasada. Y por último aquí recalcar de estos 4, pueblo adquirido. ¿Sí? Palabra clave, adquirido. Comprado. Cuando tú adquieres algo, tú compras algo, tú das algo para recibir algo, ¿ya? Y nosotros fuimos comprados, decíamos la vez pasada, por lo más precioso, la sangre preciosa de Jesús, que es más valiosa que el oro y que la plata, el precio más alto. Y si alguien nos compró, pues le pertenecemos. Si cuando nosotros compramos algo, entonces nos pertenece. Yo compré esta Biblia, esta es mi Biblia, me pertenece. Y yo solo se la doy a quien se la quiero dar, solo se la presto a quien se la quiero dar. La pongo donde yo quiero, la abro donde yo quiero abrirla, la subrayo donde la quiero subrayar, escribo donde quiero escribir. ¿Por qué? Porque es mi Biblia y yo puedo hacer lo que quiero con ella. De la misma manera, nosotros, tú y yo, somos de Cristo, somos su pertenencia. Él es el que decide qué debe de ser de nosotros. Él es el que decide en qué debemos gastar nuestro tiempo. Él es el que decide cuándo y de qué forma debemos de trabajar en esto o en lo otro, en esta deficiencia o en la otra. En qué momento es que nosotros debemos de buscar esta relación. En qué momento es de que nosotros debemos de mudarnos a este otro lugar. Él es el que debe direccionar nuestra vida en todo. La pregunta entonces es, ¿qué quiere hacer Jesús? ¿Qué quiere hacer Dios con su pertenencia? Tú y yo. ¿Qué quiere hacer Jesús con su pertenencia? Vamos a ir a la última parte del versículo 9 de Primera de Pedro, capítulo 2, para terminar. Y dice así: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. A su luz admirable. Aquí encontramos una pauta de alguna forma que Jesús quiere utilizarnos, que Él quiere como nuestro dueño hacer de nuestras vidas. Anunciemos sus virtudes, ¿sí? Cuando nosotros vemos la virtud en alguien, estamos viendo lo bueno que esa persona tiene, ¿cierto? Nosotros vemos aquellas características.
A mí me encanta, por ejemplo, que mi esposa es una persona que tiene misericordia y tiene compasión de las personas. Ella ve las necesidades mucho antes de que yo las vea a veces. Ella tiene esa habilidad, eso es una virtud, ¿ya? Jesús tiene unas virtudes y Él está diciendo aquí que nosotros debemos anunciar las virtudes, ¿sí? Aquellas cosas que Él hace por nosotros, que Él ha hecho en nosotros, que Él ha hecho por medio de nosotros. Contarlas, decirlas, testificar de ellas. La pregunta entonces es, ¿qué ha hecho Cristo en ti? ¿Qué ha hecho Cristo en ti? ¿Qué ha hecho Cristo por ti? ¿Qué ha hecho Cristo por medio de ti? Es importante que nosotros tengamos conocimiento de todas estas cosas, que sepamos qué es lo que Cristo está haciendo en nosotros para poder contar de sus maravillas, no solo las del pasado, sino las que están pasando en este momento, porque Él continúa trabajando en cada uno de nosotros. Tercer punto entonces es el siguiente: el cristiano debe brillar para reflejar la gloria de Dios. El cristiano debe brillar para reflejar la gloria de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 16, dice así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Porque somos tremendos. No, miren. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros solo podemos hacer lo bueno porque Jesús hace el trabajo en nosotros. Porque Él desecha de aquellas cosas. Él nos llama a quitar lo malo. Él es el que trae a colación aquellas cosas que nosotros no vemos. Él es el que permite que nosotros veamos la viga que hay en nuestro ojo, el tronco que hay en nuestro ojo, para dejar de enfocarnos en la astilla de otra persona. Él es el que hace todo esto. Y nuestro propósito es ese, de reflejar aquí, de anunciar sus virtudes por medio de la forma como nosotros reflejamos lo que Él hace en nuestras vidas, lo que Él hace por medio de nosotros, a través de nosotros. Y esto nos trae al versículo 10. El versículo 10 dice así, regresando a 1 de Pedro capítulo 2: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dos ejemplos que Pedro menciona aquí que hace que nosotros caigamos en cuenta que debemos de estar agradecidos con Dios, que debemos estar agradecidos porque Jesús hizo algo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Antes estábamos condenados a no pertenecer. No teníamos pertenencia. Ahora sí tenemos pertenencia, nos está diciendo aquí. Antes no habíamos, dice que en cuanto a la misericordia se refiere, dice que no la habíamos alcanzado, pero por medio de Jesucristo hemos alcanzado esa misericordia. Entonces nosotros, motivados por ese agradecimiento, porque hemos recibido esa misericordia, porque ahora tenemos identidad, porque ahora somos del Rey de Reyes, el Señor de Señores. No hay otro dueño más alto que Él. Es el mejor dueño que nosotros podemos tener. Me recuerda aquella película de Disney hace mucho tiempo, de las animadas, tal vez la primera que salió de ellas, Toy Story, ¿cierto? No sé cómo se traduce en español, pero está este muñeco Woody, y Woody anhelaba que su dueño fuera el niño a quien pertenecía. Él no quería estar en ningún otro lugar, él quería estar era con ese niño, que ese fuera su dueño. Que nosotros deseemos que Jesús sea nuestro dueño, nuestro único dueño, que nada se adueñe de nuestras vidas, ningún pasatiempo, ninguna relación, ningún sueño, sino que Jesús. Y que si nosotros
hacemos que Jesús sea ese dueño para nosotros, entonces el resto vendrá por añadidura, como decíamos al principio. Esto es una motivación para que dejemos a un lado lo que debemos dejar a un lado. Es una motivación para que deseemos con más ganas a Él. Esto es motivación para que reflejemos con todo lo que nosotros tenemos esa maravillosa obra que Él hace en nuestras vidas. Qué privilegio el que nosotros tenemos. La pregunta es, entonces, o las preguntas, las que veníamos haciendo, de qué cosas debo de poner a un lado, cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida y de qué forma puedo reflejar su gloria hoy, mañana y hasta que Él regrese o nos lleve al cielo con Él. Amén. Oremos. Padre amado, gracias te damos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, porque tú nos das una nueva identidad, porque tú nos das un nuevo propósito, porque tú decidiste habitar en nosotros, seres humanos, caídos, pecadores, pero justificados por la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo. Y porque decides estar ahí, y porque estando allí, tocas en nuestro interior y nos llamas una y otra vez a nuevos y más profundos océanos contigo, tanto para cambio como para propósito, Señor. Gracias te damos, te pedimos, Señor, que nos ayudes a serte fiel en todo esto, Señor, en dejar a un lado lo que tenemos que dejar a un lado continuamente, a desearte a ti como esa leche que el bebé desea recién nacido, y de reflejarte ante un mundo que te necesita desesperadamente, Señor. Y tal vez tú eres una de estas personas que no te identificas con Jesús, no has visto cómo Él tal vez ha cambiado tu vida. La invitación hoy es este mismo mensaje, porque no hay diferencia. Porque Jesús vino, dice que Él vino para buscar al que está perdido. Y si tú te sientes perdido hoy, Él está aquí esta mañana buscándote, tocando tu corazón y diciendo: yo quiero perdonar tus pecados. Yo quiero limpiarte de tus heridas. Yo quiero borrar las memorias del daño que te han causado y también del daño que tú has causado. Permíteme entrar en tu corazón, que yo puedo hacer esa buena obra. Yo soy el buen pastor. Si esa persona eres tú, simplemente repite estas palabras: Jesús, hoy rindo mi vida ante ti. No conozco mucho. He escuchado algo, poco de ti. Pero lo que he escuchado es maravilloso y quiero aprender más de ti. Quiero saber cómo tú cambias mi vida. Tú me das aliento. Tú quitas mi tristeza. Quita mi tristeza. Te invito a que vivas en mi corazón. Hoy y por todos los días de mi vida, quiero seguirte. Quiero que tú seas mi Señor y me direcciones. Oro esto en el santo y poderoso nombre tuyo, Jesús. Amén. Amén. Si tú has tomado esta decisión hoy de seguir a Jesús, escríbenos, déjanos un mensaje, un comentario en cualquiera de las plataformas por las cuales nos estás escuchando. Estaremos contentos de hablar contigo y orar contigo. Familia, que Dios los bendiga, los guarde
siga haciendo y cumpliendo su buen propósito en ustedes. Nos vemos pronto. Adiós. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado frente a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado. Ven a ti, decimos cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado. Ven a ti, luché como soldado y a veces sufrí, aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado. Ven a ti, decimos sumérgeme, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme. Oh, sumérgeme. Lo decimos juntos, cansado del camino, cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado. Ven a ti, luché como soldado y a veces sufrí, aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado. Ven a ti, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme. Oh, en tu río celestial, sumérgeme. Te necesitamos, Señor. Sumérgeme. Sumérgeme. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido
muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Decimos, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Dónde estaríamos si no fuera por tu gracia y por tu amor? ¿Dónde estaríamos sin tu amor? Te damos gracias. Te damos gracias. Te damos gracias. Oh, ¿por qué no levantas tu voz ahí en tu casa? Dile al Señor gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu amor, Señor. Por tu inmenso amor y misericordia. Por tu amor, tu misericordia. Tu amor. Señor, tú nos guardas, tú nos cuidas. Tú eres nuestro fiel pastor. Podemos confiar que nada nos hará falta, porque estamos bajo la sombra de tus alas. Dile al Señor, mi socorro ha sido tú. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti. Porque tu diestra me ha sostenido, me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré.
Señor, hasta aquí nos has sostenido y sabemos que nos seguirás sosteniendo. Esa es nuestra confianza. Señor, en este día declaramos paz que sobrepasa todo entendimiento en las vidas de las personas, en las familias. Señor, que puedas consolar al que necesita consuelo. Señor, de paz, dulce paz. Levantamos tu nombre. Gracias por tu inmensa paz. Sobrepasa todo entendimiento. Ahí donde tú estás, dele gracias al Señor. Dile gracias, Señor, por tu paz. Gracias por mi familia. Señor, aunque no podamos ver lo que va a suceder, sabemos que tú estás en total control. Tú eres soberano. Damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros y por lo que seguirás haciendo con nosotros.